Yo buscaba en el mundo un consuelo que le diera la paz a mi alma. Y por más que buscaba y buscaba, más y más me alejaba del cielo. Yo vivía, mi querido amigo, como vive un gorrión en la jaula. Con el peso del maldito vicio y del mundo de error me encontraba. Ahora soy yo feliz con mi Cristo. Tengo paz, tengo toda alegría. Ya no tengo que andar en el vicio, ni en el falso placer de la vida. Que triste me hallaba, vino a verme a mi casa un amigo. Yo le hablé de una mundana, él me habló del Señor Jesucristo. Ahora sé que las cosas del mundo son bonitas pero pasajeras. Como estrellas cuando llega el día, que no dejan ni rastros ni huellas. Ahora soy feliz con Cristo. Tengo paz, tengo toda alegría. Ya no tengo que andar en el vicio, ni en el falso placer de la vida. Ahora soy yo feliz con mi Cristo. Tengo paz, tengo toda alegría. Ya no tengo que andar en el vicio, ni en el falso placer de la vida. Amén. El consuelo para el corazón que llora, el aliento cuando ya no queda más, la esperanza del futuro que se acerca, la confianza de que... Hola, que el Señor les bendiga. Grato es nuevamente estar en torno a la palabra del Señor. Y para entrar ya en materia, quiero que nos ubiquemos en 2 de Corintios, en el capítulo 1, en el versículo 3, 4 y 5. Dice así la poderosa palabra de Dios: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones en Cristo, así abundan también por el mismo Cristo nuestra consolación. Padre, gracias te damos
porque tenemos la oportunidad de predicar tu palabra. Queremos, Señor, que usted traiga victoria a través de ella, para aquellos que nos van a escuchar. Bendigo tu iglesia, bendigo a estos amigos, Señor, que nos escuchan, Señor eterno, por medios de los distintos medios, Señor, que está saliendo esta palabra. Gracias, te damos la honra y la alabanza a tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. La temática es cuando el dolor tiene sentido. Y bajo esa óptica, en Salmos capítulo 42, en el salmo tan reconocido como el siervo brama por la corriente de las aguas, en el versículo 3, en la parte final dice: ¿dónde está tu Dios? Hay una pregunta, una interrogante. ¿Dónde está tu Dios? Luego continúa diciendo en el versículo 9: roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día: ¿dónde está tu Dios? Es decir, que en medio del dolor y del sufrimiento, quisiera preguntar a esta hora: ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios en medio del dolor que te ha visitado? ¿Dónde está Dios en medio de la tribulación por la cual estás pasando? No solamente esta palabra está dirigida para la iglesia, sino que mayormente está enfocada en aquellos que no conocen al Señor, en aquellos que tal vez un día gustaron de la salvación, gustaron del camino angosto, pero hoy están lejos de la casa del Padre y están enfrentando diversas situaciones. Pregunto a aquellos que posiblemente están pasando una tribulación y un quiebre matrimonial: ¿dónde está Dios en medio de ese dolor? ¿Dónde está Dios en medio de esa tribulación? ¿Dónde está Dios cuando los hijos ya no obedecen a los padres? Cuando han perdido la autoridad y ellos están yéndose por un camino equivocado, por el camino incorrecto, por el camino que no conduce a la vida. Cuando hay desobediencia reiterada, cuando hay amigos, voces oscuras que le han mostrado lo atractivo de las drogas, lo que es el alcoholismo, y estás perdiendo tus hijos. Y tú me puedes decir: pastor, ¿dónde está Dios? ¿Es que acaso Dios no ve mi dolor? ¿Dónde está Dios en medio de mi sufrimiento? Algunos dicen: estoy pasando por el Calvario. Lo he escuchado, he estado atento a aquellos comentarios y me lo han dicho. Estoy pasando por el Calvario. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Oh, y esa es tal vez la pregunta que se hace el mundo entero. ¿Dónde está Dios en medio del caos? En medio del dolor. En medio del sufrimiento reconocemos que Dios está ahí y que Él es nuestra única alternativa de consuelo frente al dolor. Una simple lectura en estos versículos que he tomado nos da a entender este pasaje, o al menos los versículos que leí, que el tema principal es el sufrimiento. Y la realidad cotidiana del ser humano
es el sufrimiento, es el dolor, es la aflicción del alma. El alma es el asiento de nuestras emociones y es allí donde se agudiza más, cuando el dolor se vuelve más profundo. El sufrimiento es un aspecto real de la existencia humana y el apóstol San Pablo le llama en este libro tribulación, aflicción o padecimientos. Y estas palabras forman o describen una experiencia de la cual todos podemos vivir. A veces el dolor es causado por algo que perdemos, o mejor dicho, por alguien que hemos perdido. No es lo mismo perder la locomoción colectiva que perder, por ejemplo, un ser humano. Hay pérdidas en ambos ejemplos, pero no tiene nada que ver uno con el otro. Y yo me pregunto a esta hora, ¿quién no ha sufrido? ¿Quién no ha llorado de dolor por la pérdida de un ser amado? ¿Quién no ha sentido dolor? ¿Quién no se ha compadecido del dolor del otro? ¿Quién? Todos hemos sufrido en algún aspecto de nuestra vida. Para algunos un dolor tal vez un poco más pequeño, para otros un dolor más grande. Y creemos, y creo profundamente por lo que dicen las Escrituras, que es allí donde necesitamos a Dios a nuestro favor. Más allá que solo presentar el sufrimiento como una realidad humana, el apóstol San Pablo, su verdadera intención es presentar a Dios como la única alternativa de consuelo para todos los que sufren. No para algunos, para todos los que sufren. Entonces surge una pregunta: ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Primero debemos de saber qué es lo que Dios hace cuando estamos sufriendo. ¿Sabe? ¿Dónde está Dios? Lo responderemos posteriormente a esta pregunta. ¿Qué es lo que Dios hace cuando tú y yo estamos pasando por el dolor, por el camino del dolor? ¿Dónde está Dios? En el versículo 3 hay una expresión a la que yo llamo como una expresión de alabanza, de adoración por parte del apóstol San Pablo, como una expresión de reconocimiento profundo hacia Dios. En la última parte del versículo 3 nos dice a la letra: Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Es como una expresión que sale del alma, pese a las tribulaciones, pese a los padecimientos y dolor que el apóstol estaba pasando y que había pasado. Pero él declara que Dios es el Padre de misericordias. La Biblia dice que sus misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Es decir, son inagotables sus misericordias. Y él dice, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Es interesante saber de que el apóstol San Pablo se refiere a Dios de esta forma. Pero también es interesante, amigo y amiga, y amado hermano, es interesante saber o volver a recordar
de que mientras Pablo le denomina a Dios o le dice a Dios, Padre de toda consolación, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, también la Biblia menciona de que el diablo, Satanás, es el padre de toda mentira y que él es como un ladrón que viene a matar, hurtar y destruir. Dos cosas: padre de toda mentira y como un ladrón que viene a matar, hurtar y destruir. Mientras que el apóstol San Pablo, que me encanta esta expresión del apóstol, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. ¡Qué contraste más potente entre la luz, Dios, y entre Satanás, la oscuridad! Te invito a que mires a Dios. Te invito a que mires a Dios. Te invito a que mires a Dios. Es decir, Dios es la fuente y el manantial de donde vienen las fuerzas oportunas para socorrernos con el fin de ayudarnos a resistir en medio de nuestro dolor y de aliviarnos. Jesús dijo en San Mateos: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Lo que está diciendo el Señor es que Él quiere llevar tu carga. Él quiere llevar tu sufrimiento. En otras palabras, ven a descansar. ¿Tu alma está cansada? Entonces, ven a descansar en la persona de Cristo. ¿Quién viene a mí? Yo no lo he hecho fuera, dijo el Señor. ¿Quién viene a mí? Yo no le he hecho fuera. Y esto es lo que llamamos la consolación o el consuelo de Dios. El consuelo que se recibe de Dios, que solamente es a través del Hijo del Hombre. El diccionario define en forma muy resumida, eso sí, la palabra consuelo de la siguiente forma. Yo la resumí y quiere decir esto. La palabra consuelo se define como alivio de la pena o alivio de pena. Mientras que en la Biblia es mucho más que eso. El apóstol Pablo está presentando quién es ese que puede aliviar de esa pena. ¿Quién es ese que te puede aliviar de tu dolor? Padre de misericordias y Padre de toda consolación. Pero ¿qué hace Dios en medio de mi sufrimiento? ¿Qué hace Dios en medio de tu sufrimiento? La Biblia nos invita a pensar en dos direcciones. Una, ¿qué es lo que Dios hace en mí? Pero también, ¿qué es lo que Dios hace a través de mí? Por supuesto, cuando estamos pasando la prueba y el vaso amargo. ¿Qué hace Dios en medio de mis sufrimientos? Esa es la pregunta. Lo que Dios hace es que Él nos trae consuelo. Él nos brinda consuelo abundante en todas nuestras tribulaciones. Dice en el versículo 5: porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. El acto de ser consolados por Dios implica entender lo que es ser consolado por Dios. El ser, en otras palabras, ser sostenido por Él en medio del sufrimiento. Y es allí donde
se experimenta un alivio. Un alivio. Algunos testimonios. Si no fuera por Dios, yo no estuviera en pie. Solo Dios me ha sostenido. Porque es en medio del dolor y de la aflicción en donde conocemos al Dios de consolación. Cuando sé que Dios sana es cuando estuve enfermo y me sanó. Pero cuando supe que Dios da consuelo es cuando Él vino a mitigar mi dolor y me consoló. Cuando se experimenta el abrazo del Padre, el abrazo, el consuelo del Padre de misericordias y el Dios de toda consolación. No es que el dolor deja de ser dolor, sino que el dolor cobra sentido de vida. Hay una referencia acerca del Espíritu Santo en San Juan capítulo 17. Jesús le denominó o le llamó el Consolador, que literalmente quiere decir alguien que ha sido llamado para estar a nuestro lado, o uno que ha sido llamado a nuestro lado. Es el Espíritu Santo, es la promesa del Padre. Aquel que está a nuestro lado para guiarnos también actúa para fortalecernos en medio del sufrimiento, aliviando la carga, aliviando tu carga. ¿Cuán pesada es tu carga? ¿Cuán pesada está tu carga? Te invito a que vengas a Cristo. Te invito a que vengas a Cristo. Deja la carga en Cristo. Venid de mí todos los trabajados y cargados. El llamado lo hace el Señor. La invitación la hace Cristo. Si tú estás sufriendo, si tú tienes carga pesada, la invitación del Señor es que vengas a Él. Él no solo aliviará tu carga, Él quiere llevar tu carga. Es impresionante lo que el apóstol Pablo nos dice en el versículo 5 recién leído. La medida de la gracia y fuerza que necesitamos ante el dolor será totalmente proporcional con la medida y dureza de prueba. Lo reitero, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo la consolación. Dios nunca nos dará una carga más pesada de la que tú y yo podamos llevar. Dios nunca nos dará una carga mayor. Nunca. Entonces la pregunta es, ¿qué hace Dios en medio del sufrimiento? ¿Qué hace Dios mientras yo sufro? ¿Qué hace Dios mientras tú sufres? Nos da la salida. Nos proporciona ayuda. En primer lugar, Él quiere llevar la carga. Segundo lugar, nos da la salida. Él nos quiere dar la libertad. Él quiere mostrarte el camino. Él quiere mostrarte la puerta de salida. Jesús dijo, yo soy la puerta. Jesús dijo, yo soy el camino. Y cuando Él dijo, yo soy la puerta, agrega, añade, quien por mí entrare será salvo. Dios no solo quiere llevar tu carga, no solo quiere aliviar tu dolor. Dios quiere señalarte el camino de la salvación, que solo es a través de Jesús. Allí está Dios trabajando a tu favor, Dios trabajando a nuestro favor. La promesa y fidelidad de Dios es que juntamente con la prueba, Él siempre nos brindará una salida.
Salmos dice: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará el Señor. Entonces, ¿qué hace Dios? Eso, Dios nos dará la salida. Y la pregunta anterior a esa: ¿dónde está tu Dios? Dios está conmigo pasando la tribulación, brindándome ayuda, brindándome la salida. Por eso es que hay gratitud en tantos cristianos, porque hay muchos que han dicho: si no fuera por Dios, yo no estaría en pie. Solo su gracia me ha sostenido. Por eso es que hay una fe firme, incólume, que ante cualquier circunstancia no nos verán derrotado. No cederemos, porque hemos experimentado la fidelidad de Dios en medio del sufrimiento. Cuando hay convivencia, cuando hay amigos, es porque se está pasando bien. Pero ¿quién nos visita cuando estamos pasando mal? ¿Quién nos visita para darnos una palabra de aliento? Ahí está Dios. Es allí donde se vuelve el fiel compañero. Es allí donde se vuelve el fiel amigo. Pero no solamente quiero decir y hablar sobre dónde está Dios cuando yo estoy sufriendo, sino que lo que Dios quiere hacer a través de mí. Primero, ¿qué es lo que Dios está haciendo en mí? Pero ahora, ¿qué es lo que Dios hace a través de mí? ¿Qué es lo que quiere hacer Dios a través de ti? Cuando enfrentamos el sufrimiento de la manera incorrecta, distorsionamos el modelo perfecto de Dios para el cual fuimos creados, el cual Él quiere que tú y yo seamos canal o canales de bendición para muchos. Porque aquí hay una lección de vida. No solo tú sufres, hay otros que también están sufriendo. No solo yo he experimentado el sufrir, el dolor. Hay otros que también lo están experimentando. Y Dios quiere convertirme en canal de bendición. Y Dios quiere convertirte a ti en fuentes de bendiciones para otros. El hombre que se centra solo en sí mismo, solo en su dolor, pierde la maravillosa oportunidad de bendecir a otros. Pierde la maravillosa oportunidad de convertirse en un instrumento de Dios en medio de la prueba, para bendecir a otros en medio de la prueba. Él nos da la capacidad de consolar a otros. Dice en el versículo 4: por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos nosotros consolar a los que están en la tribulación. Dios quiere usarnos, y es ahí donde encontramos un privilegio maravilloso, y convertirnos en verdaderos testigos de Cristo, para poder dar testimonio de que también hemos pasado el vaso amargo, y que Dios, así como nos ha sostenido, Dios quiere sostener a otros. Pero mientras nosotros no abrimos nuestra boca, mientras nosotros no abrimos nuestra boca para publicar los hechos del Señor, difícil que otros reciban de esa bendición. Pero cuando tú y yo permitimos que Dios hable y obre a través de nuestros labios, con el testimonio de Dios, otros van a ser bendecidos. Y de esta manera vamos a ser capaces de poder consolar a otros con el testimonio y con la fidelidad de Dios. Y una de las frases más escuchadas es que cuando intentamos
acercarnos. Tú no sabes lo que es el dolor, que tú no sabes lo que se siente. Y en la mayoría de los casos es cierto, es verdad, porque la persona que está sufriendo solo él y Dios entiende. Pero todo cambia cuando hemos estado allí y hemos vivido y sentido el mismo dolor. Entonces es allí la maravillosa oportunidad donde podemos ser testigos a otros del poder consolador de Dios para restaurar al hombre y a la mujer que sufre. Por eso a ti, querida madre y padre, puedo decirte con seguridad de que todo no está perdido si hay algún hijo perdido. Hay un Dios que escucha. Hay un Dios que oye. Hay un Dios que responde. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. No tires la toalla. No te rindas. Dale la oportunidad a Dios para que Él intervenga en tu vida. Para que Él intervenga en tu vida. También Dios nos da la oportunidad de actuar como un solo cuerpo, con un espíritu de compañerismo y de cooperación mutua. Una de las figuras más utilizadas en el Nuevo Testamento para referirse a la iglesia es la de cuerpo, la de un cuerpo. Y da la idea de no solo unidad, sino de cooperación entre los miembros, entre sus miembros. El apóstol Pablo identifica y reconoce que los creyentes de Corintios se habían mantenido como compañeros en medio de la aflicción. Nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. El apóstol está hablando de una ayuda mutua, de estar juntos en medio de las dificultades. Y estas dos actitudes es lo que la iglesia debe de adoptar. Cuando uno sufre, todos nos dolemos. Cuando hay alguien que está sufriendo, todos nos dolemos. O debiéramos de dolernos con el sufrir de nuestro hermano. Y la otra es que cuando vemos a alguien en medio de una tribulación, prueba, angustia, tenemos la oportunidad de poder interceder y orar por aquellos que están sufriendo. Por eso es que yo digo y recalco qué importante es una llamada telefónica, qué importante es un abrazo, qué importante una declaración: hermano, estoy contigo. Hermana, no estás sola, estoy contigo. Sé un instrumento de bendición. Seamos un instrumento de bendición. ¿Puedes recordar la parábola del buen samaritano? La importancia de la parábola del buen samaritano no fue recalcar la actitud negativa ni del levita ni del sacerdote, sino de recalcar la actitud que tuvo el samaritano frente al dolor del otro. Y eso es lo que se rescata en medio de la prueba. ¿Cómo actuamos en medio del dolor del otro? Aquel que pasa la prueba nunca se va a olvidar. La actitud que hemos adoptado para ayudarle a sobrellevar el dolor y el sufrimiento a nuestro hermano, a nuestra hermana, a una familia de la fe. No seamos indiferentes. No seamos insensibles. Actuemos como cuerpo. Seamos solidarios actuando en misericordia.
En medio del sufrimiento reconocemos que Dios está ahí y que Él es nuestra única alternativa de consuelo frente al dolor. ¿Dónde está tu Dios? Nuestro Dios está junto a mí, junto a ti, pasando la prueba. Pero como uno que ha sido llamado a estar al lado, es el consolador, es para llevar tu carga, para aliviar tu dolor y para brindarnos una salida. A esta hora tú le puedes decir a Dios: Dios, bríndame una salida. Ya no puedo más. Bríndame una salida. Bríndame una salida. Padre, he predicado tu palabra, Señor, y queremos que el Espíritu Santo obre a favor de todos aquellos que nos están viendo. Posiblemente hayan heridas que todavía están frescas por distintas circunstancias. Cualquiera que sea, trae honra a tu palabra. Trae consuelo a aquel que perdió algún ser amado. Señor, oramos por aquellos padres que están perdiendo a sus hijos, que están perdiendo la pelea frente a la droga y frente a los amigos. Señor, oramos para que tu misericordia, el Padre de misericordias, alumbre esos padres, alumbre esos hijos y traiga, el Padre de toda consolación, traiga consuelo a los corazones. Gracias, Señor. Te damos la adoración y reconocimiento y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Reciba esta palabra. Reciba esta palabra. Que el Señor les bendiga. Aleluya. Amén. Gracias, Padre. Te adoramos, te bendecimos. Gracias, Jesús. No está muerto, no. Él vive en mi corazón. Su nombre es Cristo Jesús, mi Rey y Salvador. Mi Dios no está muerto, no. De mí se compadeció, de tinieblas me libró. Mi mente me renovó, me renovó. Mi mente me renovó, me renovó. Mi alma santificó, me renovó. Mi espíritu vivificó, me renovó. Mi Cristo a mí me salvó. No está muerto, no. Él vive en mi corazón. Su nombre es Cristo Jesús, mi Rey y mi Salvador. Mi Dios no está muerto, no. Y en mí se compadeció, de tinieblas me libró. Mi mente me renovó, me renovó. Mi mente me renovó, me renovó. Mi alma santificó, me renovó. Mi espíritu vivificó, me renovó. Mi Cristo a mí me salvó.